Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, doctor Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo listo? Sí, doctor. Comienzo con la presentación y le cedemos el uso de la palabra. Ya, pero ¿me das para compartir la pantalla para poder poner las Claro. diapositivas? Sí, el acceso ya está habilitado. Ya, A ver, correcto. me indica si puede. Sí, creo que sí. Sí, ya, está bien, Sí. comienzo. Tú me dirás en qué momento empezamos. Ya, a ver, ya, yo comienzo. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Le damos la bienvenida al curso de Derecho, Familia y Sucesiones. Hoy contamos con la presencia del doctor Luis Rioja Espinosa, quien tiene estudios de maestría de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asesor en temas de derecho de familia y procesal familiar. Amicus Curia en pleno jurisdiccional penal en la Corte Superior de Justicia del Callao sobre violencia familiar. Además, es docente universitario y abogado de ejercicio con especialidad en Derecho de Familia y Proceso Civil. El tema de hoy es principios y fundamentos del derecho de familia. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bien, cómo no. Primero que nada, agradecer a ustedes, a Bill Lawyer, por la invitación, eh, por haberme considerado dentro de la plana docente para poder, en alguna medida, continuar con este diplomado, estos cursos que son importantes y que además son de vital importancia para las personas que quieren especializarse, ¿no? El derecho de familia, pues, es un mundo muy especial, ¿no? Más allá de la importancia jurídica que pudiera tener, que de hecho la tiene, lo que hay que también poner de relieve es el factor de poder entender de cómo se debe procesar o cómo es que se debe interpretar. Yo lo he dicho innumerables veces y seguro lo seguiré diciendo hasta que haya alguna suerte de modificación o variación en mi pensamiento respecto al mundo del derecho de familia, pero es altamente sensible y esto debe verse de esa perspectiva siempre, ¿no? Siempre se tiene que observar, siempre se tiene que detallar y siempre se tiene que manifestar a través de una correcta interpretación y no solo por parte de los especializados o las personas que están un poco involucradas en su investigación y análisis, sino también a los que les toca administrar justicia, que es fundamental para estos efectos, ¿no? El día de hoy vamos a ver aspectos generales del derecho de familia. Voy a utilizar o a apelar a algunas figuras jurídicas que creo que están dentro de una importancia especial en el mundo del derecho de familia, a los efectos de que éstas se puedan ubicar en un contexto de mayor relevancia. Y lo digo con una suerte pues de autoridad, porque mi labor no solamente es académica, sino también es práctica. De un tiempo a esta parte nos hemos dedicado al ejercicio libre de la profesión y esto nos permite en alguna medida expresar algunas ideas, que es la que vamos a hacer en esta hora y un poco más que se nos ha asignado. Y evidentemente también quisiera contar al final de la disertación con la participación a través de las preguntas, si pudieran haber, o algún comentario que amerite ante estas circunstancias. Voy a compartir mi pantalla. Voy a, en estos momentos, hacer la visualización de unas diapositivas que van sobre lo que se va a indicar el día de hoy. Perdón. Bien, como decía yo, el mundo del derecho de familia tiene pues una serie de circunstancias que hay que analizarlo desde una óptica muy especial, en razón a que el Código Civil la trata en su libro 3.
hay instituciones muy importantes dentro del mundo del derecho de familia, pero esta se basa en algunos principios, ¿no? Principios que muchos estudiosos de esta materia en algunos casos no han coincidido. Sin embargo, yo voy a tocar algunos principios, como por ejemplo el de solidaridad. Es fundamental dentro del mundo del derecho de familia porque se supone, o esto implica, o tiene una implicancia, mejor dicho, que va sobre el contexto, pues, de entender de que el mundo del derecho de familia supone una unión o una unidad, que también dentro de las características que tiene, pues, estos menesteres, y que además va a servir o sirve, ¿no?, de un motor importante para el contexto social, ¿no? De hecho, la familia es la célula más importante que tiene la sociedad, de tiempos muy antiguos, donde no se habla de sociedad y mucho menos del derecho de familia, ¿no? Porque el derecho de familia es, pues, una rama que va cogiendo en la medida del tiempo algunas situaciones que están vinculadas con esos menesteres, ¿no? Y yo, personalmente, como lo he dicho, y lo digo en esta ocasión, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pretendo de que a través de lo que yo pudiera manifestar con algunas ideas, es generar un poco las circunstancias de que las personas que tengan a bien escucharme tiendan a investigar o a indagar, ¿no?, o a informarse sobre algunos temas a partir de lo que uno pudiera modestamente decir. Y lo digo esto porque nadie, pues, es absolutamente dueño de la verdad ni de los conocimientos, ¿no? Quizás una persona que tenga cierta especialización podría en alguna medida tener cierta autoridad para poder manifestar algo, pero evidentemente estos menesteres y estos factores suponen de que haya una investigación mínima para poder entender de cómo se debe manifestar o cómo se debe entender al mundo del derecho de familia, ¿no? El derecho de familia es fundamental, es un derecho extrapatrimonial, pese a que en algunas instituciones, como por ejemplo el matrimonio, que voy a tocar brevemente, ¿no?, y la unión de hecho como un parangón, establecen regímenes patrimoniales, ¿no? Y lo digo con la consecuencia, si cabe el término, de haber investigado medianamente algo de estas dos figuras, ¿no? Estas dos figuras que están dentro del mundo del derecho de familia que son fundamentales, ¿no?, para precisamente la unión familiar, precisamente para el entendimiento de lo que implica, pues, la, las circunstancias, ¿no?, o las situaciones que pudieran generarse a través, pues, de la denominada ciencia del derecho vinculado a estos temas fundamentales, ¿no? Lo cierto es que el mundo del derecho de familia, para nuestros efectos, y ya aterrizando ya en temas más objetivos, como el derecho positivo, por ejemplo, que tenemos nosotros a través del Código Civil, refiere e invoca algunas instituciones con mayor detalle, si se quiere, de manera exhaustiva, también lo trata a través de la normatividad. Obviamente, la normatividad, como ustedes saben mejor que yo, es pasible de alguna modificación, de alguna variación, de alguna derogación, que permita abrir paso a nuevas modalidades o a nuevas formas de interpretación de las normas. Ustedes entenderán, pues, que la sociedad en general va evolucionando y esto hace que la ciencia del derecho también vaya de esa manera, ¿no? Es por eso que estas instituciones que, aun cuando son de larga data o de antigua data, eh, es bueno un poco observar sus nuevas tendencias, ¿no? Y lo digo porque el mundo del derecho de familia, pese a que se trata de una cualidad o de una característica extrapatrimonial, también supone variaciones, también supone nuevas modalidades,
también supone nuevas tendencias, también supone que va a estar regida bajo algunos principios que son de fundamental estudio y además que son para una obligatoria investigación permanente. Yo he escogido un poco la figura del matrimonio y la unión de hecho, ¿no? Como para hacer una suerte de parangón o hacer una suerte de comparación, si se quiere, a los efectos de poder entender, por ejemplo, hablando en términos generales, como es esta primera sesión, de cómo en la práctica hay más uniones de hechos que matrimonios, ¿no? Y lo digo con cierta autoridad sobre la base de las estadísticas que muestran estas circunstancias, ¿no? El matrimonio es una institución sumamente formal, sumamente solemne, que lo que hace es recordarnos a los particulares de que para poder acceder a la celebración de este acto jurídico, que tiene una magnitud importante de cara al derecho de familia, se deban cumplir algunos requisitos, ¿no? Requisitos esenciales, algunos le dicen requisitos de fondo o, o de forma, ¿no? Lo cierto es que el matrimonio, como ustedes comprenderán, pues es una de las formas mediante las cuales dos personas pueden hacer una vida en común y formar una familia, ¿no? A partir de ahí, quizás eh, un poco entrar al factor de la reproducción y evidentemente estar bajo unos aspectos que son interesantísimos y que además van a ayudar mucho a que la sociedad vaya creciendo día a día y de manera permanente. Y esto obviamente debe ser observado por el mundo del derecho para los efectos de que se pueda, en cierta medida, legislar, regular y enmarcar dentro de un contexto legislativo a las personas que deciden hacer una vida en común. Eso es muy interesante porque el matrimonio tiene esas cualidades, ¿no? Esas características, esas formas, esas, esas directrices. Personalmente yo creo en el matrimonio, aun cuando veo también en la práctica que ha ido perdiendo un poco de expectativa. Me refiero a que dos personas de sexos opuestos, porque por ahora se pide ese requisito, dos personas de sexos opuestos puedan hacer una vida en común y que además eso traiga efectos jurídicos, porque eso es lo que nos interesa, por lo menos a las personas que estamos involucradas en temas de formación jurídica. Quizás para un particular o para ciertas personas que no tengan interés en el estudio de las normas o el derecho, eh, lo van a ver de una óptica diferente, ¿no? Nosotros tenemos que ver en adelante, bueno, entiendo que todos los que estamos asistiendo acá tenemos formación jurídica y los que no pudieran tener formación jurídica tienen que entender también que eh, a través de estos canales y de estos cursos o diplomados que organiza muy bien Milayer en los últimos tiempos, hace posible pues de que uno despierte el interés en algunas figuras jurídicas y en algunas especializaciones como el mundo del derecho de familia, ¿no? Decía yo que el matrimonio es un acto jurídico formal, nadie tiene ninguna duda al respecto, y que además el artículo 234 del Código Civil establece que la unión voluntaria, concertada entre un varón y una mujer, legalmente actos para ello formalizada con sujeción a las disposiciones de este código. Hasta ahí no hay nada novedoso que poder entender y analizar y discutir. Lo que sí me interesa es el saber el por qué en los últimos tiempos las personas, bueno, que cumplan con estas exigencias, por lo menos un varón y una mujer, para hacer una vida en común, optan por la unión de hecho. Y si nosotros un poco analizamos el contexto del derecho de familia,
la unión de hecho solo tiene presencia normativa en un solo artículo. Estamos hablando del artículo 326 del Código Civil. Obviamente, todos estos artículos, o este artículo, o esta forma jurídica de poder generar que dos personas de sexos opuestos puedan hacer una vida en común y que principalmente no tengan impedimentos matrimoniales, tengan también a bien la posibilidad de que esa unión va a traer consecuencias jurídicas siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos exigidos por ley, ¿no? Y para eso nosotros hemos citado el artículo 326, que es el que en buena cuenta regula esta figura. Pero más allá de hablar de la unión de hecho y del matrimonio de manera mucho más específica, a mí lo que me interesa es que se vea de un aspecto mucho más general, por lo menos en esta primera sesión. De seguro en las demás sesiones habrán expositores que van a hacerlo de una manera mucho más detallada y espero que así sea, ¿no? Porque se trata de dos figuras que no se pueden abordar y no se pueden tratar con mucha ligereza, ¿no? Más allá de lo que pudiera llamar la atención, y esto incluso podría ser hasta materia de una tesis de maestría, el por qué hay más uniones de hecho que matrimonio, ¿no? Porque eso es un dato estadístico, es un dato real, es un dato eh, existente, objetivo, es un dato que no se puede refutar porque viene pues el producto de unas fórmulas que emplean pues los estadísticos o las personas que manejan las estadísticas y al fin de cuentas dan el informe y detallan pues de algunas situaciones que se están dando en la práctica. Y una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención, perdón, y debe ser por eso quizás, es que quizás las personas optan por esta modalidad o esta opción que es válida, valedera y tan formal como la del matrimonio. De hecho, todas las normas o todos sus actos vinculados a la unión de hecho deben someterse y ceñirse pues a las implicancias que tiene el Código Civil respecto al matrimonio. Lo digo con algo de autoridad. Y como decía hace un par de minutos, quizás uno de los factores por los cuales haya más uniones de hecho que el matrimonio es que en la práctica o en la praxis tienen la posibilidad de brindar a las personas que optan por esta ruta o este itinerario, de tener efectos mucho más prácticos. Y un primer efecto práctico es que, por ejemplo, en el caso del matrimonio, cuando no se desee o no se, o se encuentren con incompatibilidades hayan desacuerdos o que hayan circunstancias que no van acorde a una convivencia formal, ¿no? Entonces se tiene que apelar a la disolución del vínculo matrimonial. Y sabemos todos acá que la disolución del vínculo matrimonial tiene que cumplir algunos requisitos. Uno de los principales es que se encuentren dentro de un marco de causalidades o causales, como bien lo denomina el artículo 333 del Código Civil. En cambio, en la unión de hecho no hay causales para su disolución. ¿Hay algunas aristas que se deben tener en consideración? Sí. ¿Hay algunos mecanismos que se deben respetar? Sí. No lo vamos a negar, ¿no? Pero qué duda cabe que ambas figuras forman algo o juegan un rol fundamental dentro del contexto del derecho de familia. Aspectos generales y prioritarios. La unión de hecho versus el matrimonio. Y lo que pudiera en alguna medida reconocerse, yo lo digo bajo ese contexto, bajo esa terminología, es que en el caso de la unión de hecho
tendría sí efectos más prácticos en caso haya alguna suerte pues, de incompatibilidad de caracteres que haga pensar de que estas personas que se unieron en algún momento para hacer una vida en común ya no deseen hacerla, ya no estén en condiciones de poder ubicarse bajo esos parámetros de afectos, de atenciones, de compañerismo, solidaridad, de atención, como vuelvo a repetir, y de ciertas obligaciones recíprocas que hay entre los cónyuges, por ejemplo, en el caso del matrimonio, y los convivientes en el caso de la unión de hecho. Lo cierto es que eso nos llamó poderosamente la atención, que había un factor de que pareciese ser, y lo digo pareciese, que en el caso, pues, esta unión voluntaria entre dos personas de sexos opuestos no resulte de una manera más óptima. En el caso del matrimonio, como dije, se tiene que seguir un trámite engorroso a través de las causales, salvo que las partes decidan hacer una separación convencional. Situación que es aconsejable, pero habría que ver también cuáles son los factores circundantes respecto a una separación convencional. De hecho, tiene que haber una liquidación de gananciales, en el caso, pues, hayan propiedades que van en ese contexto, ¿no? Me refiero en el contexto de haber sido adquiridas dentro de la celebración del matrimonio, ¿no? O en su vigencia. Acuérdense ustedes que el matrimonio tiene dos regímenes patrimoniales. Uno de ellos es la sociedad de gananciales y la otra es la de separación de bienes que no es en automático. Por defecto, la sociedad de gananciales es la que entra en escena a los efectos de poder enmarcar o regular situaciones jurídicas entre dos personas que deciden hacer una vida en común y que además no han puesto en comunicación a las autoridades competentes el hecho de optar por una de separación de bienes. En el caso de la unión de hechos, solo se permite la sociedad de gananciales, ¿no? Nótese ese detalle. Situación también que es un poco cuestionable y criticable, por lo menos desde mi punto de vista, porque creo yo que la unión de hechos también debería tener la sociedad, el régimen de separación de bienes. Y con esto tampoco estoy queriendo hacer una apología al régimen de separación de bienes, sino más bien todo lo contrario. Lo que estoy tratando de, por lo menos, transmitir con esta idea, es que en algún momento, eh, que se encuentre dentro de un contexto pues, de alguna disolución, el tema de las sociedades gananciales, por ser un tema muy, muy delicado y una línea muy delgada para poder saber quiénes son los titulares del bien, se entenderá que los dos de entrada, de los cónyuges o de los convivientes, sino más bien cómo se va a distribuir, ¿no? Cómo se va a repartir de manera equitativa luego pues de la ruptura matrimonial o simplemente de la disolución también de la unión de hecho, ¿no? Si cabe el término, ¿no? El código no habla de disolución de la unión de hecho, pero sí habla de terminación de la unión de hecho, ¿no? ¿No? Situación que debemos analizarlo con mucho detenimiento, ¿no? Nótese que esos factores están presentes siempre en estas dos figuras, ¿no? Yo incluso me permití en publicar un artículo, o se me publicó un artículo donde yo refería de que debería ser el régimen patrimonial de separación de bienes el que deba prevalecer ante la sociedad ganancial. Obviamente, y hubieron una serie de críticas indicando pues que yo había perdido la solidaridad y que la sociedad gananciales implicaba pues de que los cónyuges o los convivientes estaban pues garantizados en cuanto a la adquisición de los bienes. Desde esa perspectiva yo no voy a cuestionar nada, ¿no? El tema es cuando realmente los involucrados no se ponen de acuerdo, ¿no?
y tiene que determinar un juez de la materia, ¿no? Estas circunstancias que van sobre el orden de pensar de que qué podría suceder en un caso pues, de que no se pongan de acuerdo sobre la titularidad de un bien, o quién, o qué cónyuge, o qué conviviente se va a quedar con alguno de los bienes. Lo cierto es que nos llamó poderosamente la atención y vimos también, porque acuérdense ustedes que dentro de los aspectos del derecho, las estadísticas son fundamentales, ¿no? Sobre todo para poder entender cuál es el sentir de la población respecto a las regulaciones que hay hoy en día. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de personas que han hecho una vida en común durante muchos años, pero nunca se han ubicado en un contexto de la unión de hecho. Quizás porque no están libres de impedimento, quizás porque desconocen también de la existencia de un trámite para su reconocimiento, que puede ser ante notario, puede ser ante juez, o quizás simplemente piensan que por efecto del tiempo ya tienen esa condición ganada. Lo cierto es que la unión de hecho debe ser reconocida ante autoridad competente, podría ser notario, podría ser juez. Nótese por ahí ciertas diferencias, ¿no? Pero lo que todavía sigue latente y patente, por así mencionar un nombre, es el hecho de que la determinación de la unión de hecho incluso pase por un tamiz de una decisión unilateral. Situación que criticamos, cuestionamos y que esperemos que haya una modificación, así como en el caso de que también invoquemos a los legisladores de que las uniones de hecho también tengan el sistema de separación de bienes. Y no tiene nada que ver con un factor de un tema de insensibilidad con el conviviente o el cónyuge, que no puede tener un mejor performance frente al otro, que es el que, por ejemplo, adquiere bienes a su nombre y que además podría tener esa capacidad de dominio en el sistema familiar. Por eso es que nosotros pensamos que el régimen que debería ser imperativo y que debería ser general y que debería ser el que predomine es el de separación de bienes, ¿no? Con las implicancias que ello tiene, con las implicancias que ellos pudieran en alguna medida observar. Por eso es que es importante que cuando se refiera al mundo del derecho de familia, sobre todo en esos aspectos, hay que tener mucho cuidado con lo que se va yendo, con lo que se va afirmando, con lo que se va manifestando. En ese sentido, yo soy muy, muy cuidadoso y lo que pretendo yo es que ustedes capten un poco el mensaje y a partir de ahí puedan ubicarse en contextos mucho más complejos y puedan ayudar a resolver problemas de relevancia a los particulares que están involucrados en estos temas. Yo podría decir que la terminación de manera unilateral por parte de uno de los convivientes se hace muy peligrosa, ¿no? Sospechosa, la ruptura de la convivencia, ¿no? Acuérdense ustedes que la convivencia se termina registrándose en el registro respectivo, ¿no? Donde además es de conocimiento público, como ustedes saben, mejor dicho, mejor que nadie, que todas las documentación que obra en los registros públicos son pues, abiertas, ¿no? Cualquiera puede ir a indagar sobre la existencia de bienes, eh, inmuebles o muebles de una persona, ¿no? Simplemente van hacia una búsqueda sencilla, ¿no? Respecto a la condición jurídica que pudiera tener una y otra y saca una conclusión. Lo mismo sucede también en estos aspectos de la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho debe inscribirse en registros públicos a efectos de que personas que quieran vincularse o quieran celebrar un acto jurídico con este tipo de personas que no desean de manera voluntaria acceder a estos pedidos,
tienen que estar bajo el tamiz pues, de la sociedad de gananciales. Entiendo yo que el legislador, al haber escogido las sociedades gananciales como un factor de efecto, ¿no? En caso no se haya pronunciado pues, los contrayentes o los cónyuges, de cómo quisieran que se desarrollen o cuál es el desenlace que ellos desean para sus bienes. Obviamente en el caso de una adquisición de bienes, ¿no? Con lo cual sería todo mucho más sencillo, porque en el régimen de separación de bienes, pues, evidentemente, eh, hay la posibilidad de singularizar eh, la titularidad de cierto bien por parte de uno de los cónyuges. Situación que a mí me parece perfecto, situación que a mí me parece adecuada y eficaz, porque de lo que se trata es que se genere más inconvenientes, que se generen algunas trifulcas o que se generen algunas conductas litigiosas como consecuencia pues, de la, del acto humano, ¿no? Respecto a esos temas, ¿no? Por eso es que es importante que se tenga presente y que se entienda que estas figuras jurídicas que están dentro del mundo del derecho de familia, ¿no? Son de vital importancia para el ciudadano, ¿no? Para el ciudadano que esté enmarcado dentro de un contexto normativo. Estas circunstancias que parecen insignificantes, ¿no? Son los que marcan la gran diferencia para poder optar por una u otra vía. En el matrimonio, si es que no hay un mutuo acuerdo para la disolución del vínculo matrimonial, se complica, porque entenderán ustedes que el procedimiento o el proceso legal que se sigue para la disolución del vínculo matrimonial, está en el contexto de eh, una ruta procesal muy extensa, una ruta procesal muy eh, demasiado abultada como para poder, me refiero en plazos, como para poder pensarse o como para pensarse de que esto va a ser resuelto de una perspectiva mucho más célere, ¿no? Situación que no sé el por qué, por ejemplo, dos personas que ya no hacen una vida en común durante muchos años, no puedan, pues, evidentemente, utilizar los canales, ya sea por el mutuo acuerdo o por los causales, y que ambas sean amigables, si cabe el término, ¿no? Quizás un criterio importante que se ha analizado y que hemos estudiado en los últimos tiempos es que cuando se trata de la figura pues, de la unión de hecho, en ese aspecto, lo que tenemos que evaluar es que si ha cumplido con los requisitos. Lo que tenemos que evaluar es que si no hay impedimentos por parte de uno de los convivientes para poder regularizar una situación. En el caso del matrimonio, por ejemplo, la disolución de vínculos matrimoniales, si es por causal, imagínense cuánto tiempo va a demorar ese proceso. En cambio, la unión de hecho, como decía yo, la terminación unilateral, situación que nos parece un poco peligrosa, situación que nos parece un poco complicada, situación que nos parece un poco, en alguna medida, con ciertos matices que no pudieran hasta entenderse, ¿no? Yo lo digo por experiencia, porque en la práctica vemos que si bien es cierto, hay circunstancias en las cuales consideramos nosotros que debería ser mucho más práctica la disolución del vínculo matrimonial, porque en alguna medida se tiende pues a que haya
la posibilidad de que dos personas regularicen una situación, debemos tener presentes también, debemos ser conscientes de que hay circunstancias que debemos de analizarlo con mayor exhaustividad. Si nosotros somos pro familia, si nosotros defendemos a la familia en todos sus aspectos, debemos tener en consideración que el matrimonio hace posible o hace viable de que la familia vaya en ese contexto de circunstancias, ¿no? Por ese motivo es que nosotros creemos que, si bien es cierto, en algunos aspectos debe regularizarse y debe la norma en alguna medida ayudar a que los particulares tengan la posibilidad de que esto sea mucho más viable, tampoco podemos pensar que la unión de hecho pueda terminar de manera unilateral, porque así lo decide alguno de los convivientes. Por eso, reitero, por eso, en ese sentido eh, soy consciente de que estas circunstancias se tienen que ver desde otra óptica. A nosotros nos parece de que siendo esto un aspecto general, debe manejarse desde una perspectiva mucho más analizada. Por ese motivo es que nosotros pensamos que, siendo dos figuras que están dentro de un aspecto general de la familia, deben ser evaluadas, merituadas desde una perspectiva hacer pensar de que no hay, pues, Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿alguien me escucha? Sí, doctor, ya se le puede volver a ¿Ya se escuchar. me, ya se me escucha bien? Sí, doctor, ya se le escucha. A ver. Ya. Bueno, yo estaba un poco analizando estos temas porque a mí un poco me gusta ver desde el punto de vista más crítico a la figura, ¿no? De hecho, hablar un poco de lo que dice la normatividad, un poco como que no me satisface mucho. A mí lo que me interesa es un poco generar la polémica, un poco generar la posibilidad de que haya un cuestionamiento, una crítica, y de hecho en breve voy a abriremos los micros para que hagan ustedes las preguntas respecto a lo que estamos hablando. Eh, Son situaciones que uno va encontrando cuando hay, pues, evidentemente, un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Bueno, acá en la diapositiva hemos hablado un poco refiere sobre la evolución histórica del matrimonio, que son temas mucho más teóricos, caracteres del matrimonio que son más o menos parecidas a la familia, requisitos para la celebración del matrimonio. Y yo me pregunto en algún momento si hay alguna variación, ¿no? Y esto, bueno, nos permitimos en comentar en estos espacios, si hay alguna variación, por ejemplo, de que se permita que estas uniones formales sean, pues, a través
o con el concurso de dos personas que tengan un mismo sexo, ¿no? Que no sean sexos opuestos, ¿no? Tendrá que haber una variación, tendrá que haber todo un cambio sustancial en el Código Civil, situación que de repente podría caer mal para algunos. Yo no voy a referirme a ese tema, ¿no? Porque yo creo que si el derecho es evolutivo, como lo hemos manifestado al comienzo de la charla, tenemos que aceptar pues que las implicancias y el sentir de la población y de la sociedad en general, ¿no? Entiendo de que si hay personas que están en el contexto de observar detenidamente cuáles son los factores que se tienen que tomar en consideración para su celebración, se debe también expresar a través de algunos colectivos la posibilidad de alguna variación de la norma. Acuérdense ustedes que el derecho va observando un poco la costumbre social y esta a su vez, obviamente, debe respetar también la regulación. Matrimonio versus unión de hecho, dos figuras interesantes que están dentro del contexto y que deben cumplir con estos requisitos de fondo y de forma por ahora, ¿no? Veremos si hay alguna variación hacia el futuro en relación a la unión de hecho, que se incluya, ¿no?, el régimen patrimonial de separación de bienes y que en algún momento podría hasta plantearse una u otra causal, porque si estamos hablando de que esto, las uniones de hecho, eh, son hoy más practicadas hoy por hoy, con mucho más frecuencia por parte de la población o de las personas que deciden hacer una vida en común, podría en alguna medida, haciendo un parangón con lo del matrimonio, establecer algunas causales para su terminación, ¿no? No basta con lo que dice el 326, que por mutuo acuerdo, por muerte, o porque hay una quizás ambas partes decían contra el matrimonio, sino que la terminación de la misma de manera unilateral es un poco complicada, pese a que la propia norma también habla sobre la posibilidad de resarcir o indemnizar al conviviente que queda en desprotección y en algunos casos fijar alimentos. Por su parte, el matrimonio también quizás un poco alivianar el tema de la disolución o su rompimiento a través de muchas causales que están ahí presentes, podría un poco alivianar el tema también, ¿no? Porque en algunos casos, como dije hace un par de minutos, lo que se busca, ¿no?, o lo que se pretende es que haya la posibilidad de que las partes involucradas en una disolución regularicen una situación. Entiendo que nuestro Código Civil es antidivorcista y eso hace posible pues, de que estos factores se vean de esa perspectiva con mucho más exhaustividad en su análisis, ¿no? Otra situación que me gustaría tocar como aspecto general es el tema del proceso de alimentos que ha sufrido una reciente modificación en mayo de este año, con una ley, creo que es la 31464, ¿no?, que habla sobre el nuevo proceso de alimentos desde una perspectiva con favorecimiento, con beneficio al interés superior del menor, ¿no? Bueno, de hecho, el derecho alimentario tiene esas prerrogativas, ¿no?, esas aristas, esas directrices, esas formas, esos objetivos, esos propósitos. Hablar sobre derecho alimentario, pues, es hablar sobre aspectos de vital importancia para la subsistencia, pues, de la persona humana, ¿no? Sobre todo si es un menor de edad, en la cual debe favorecer a su formación integral. Hay un código de niños y adolescentes que regula estos menesteres. Tenemos un código civil también que regula estos menesteres. Incluso para el mayor de edad también existe la posibilidad de ser atendido por alimentos, ¿no? Evidentemente debe cumplir con algunos requisitos eh, que están previstos o que deben entenderse que deberían estar previstos
sus beneficios, ¿no? En el caso de los mayores de edad, pues que tengan estudios superiores con éxito, o que en su defecto tengan algún inconveniente para poder desempeñarse por propia voluntad porque adolecen de alguna patología permanente que no les permite tener autonomía en sus actos y ser asistidos siempre y en buena cuenta de manera permanente. Son circunstancias que uno va analizando y que este nuevo proceso de alimentos que hemos visto incluso nos ha permitido escribir artículos sobre ese tema, que ha sido publicado en alguna revista, es la posibilidad, pues, evidentemente, de estar bajo un contexto de entender el por qué estas figuras de antigua data van sufriendo algunos cambios. Ya lo hemos manifestado en alguna medida por efectos, pues, quizás de que haya una variación dentro del contexto social, ¿no? Dentro del contexto social hay situaciones en las cuales eh, es de obligatoria función el hecho de poder, el hecho de poder ubicarnos, el hecho de poder ubicarnos dentro de criterios que necesariamente se exigen para la figura, ¿no? Ustedes entenderán que alimento pues es lo necesario para la vivienda, la salud, la educación, la recreación, ¿no? La vestimenta, entre otras cosas, pero que en alguna medida tenemos que observar ahora que en los últimos tiempos, aun cuando ya el tema de la pandemia podría decirse que ha sido un poco combatida, esto no tiene una implicancia también como un desafío porque hay personas que todavía están eh, contagiándose, ¿no? Hay personas que todavía tienen algún grado de vulnerabilidad respecto a ese tema. En plena pandemia, eh, nosotros opinábamos de que tenía que ser el derecho alimentario reducirse a dos aspectos fundamentales, que serían el tema de la salud física, que es a través del ítem de la salud, y lo otro, lo necesario para la subsistencia, que sería pues los productos que ayudan pues a que haya un grado de fortalecimiento para que la persona se encuentre con una inmunización o con una inmunidad importante. Son situaciones que opinamos en su momento y que además tenían sustento de repente en tema normativo. Hay formas de prestar alimentos. El Código Civil establece esas circunstancias, ¿no? Ahora con el nuevo proceso de alimentos básicamente le da un refresco, ¿no? O le da un refresh, como algunos le dicen, al tema de la virtualidad, ¿no? Que es fundamental. Fundamental el tema de la virtualidad para poder entendernos, para poder transmitir algunas ideas, para poder comunicarnos, ¿no? Que es una situación que creo ha quedado y va a quedar para todos los efectos, ¿no? De hecho, estas transmisiones que se hacen posible a través de la virtualidad, hasta antes pues, de la pandemia no era prácticamente nula, ¿no? Suponemos que ahora en adelante va a ser un poco mixto y que se va a dar paso a que la virtualidad siempre se encuentre dentro de un contexto pues de lo que ya está aconteciendo, ¿no? Es por ese motivo que nosotros pensamos de que ya todas las normas tienen que ir acorde con temas pues de donde se ponga de relieve el uso de la tecnología, como lo que ha sucedido en los últimos eh, 2 años y medio, prácticamente, que es lo que va a generar. Y el derecho de familia tiene que ir en ese contexto. El derecho de familia tiene que ir bajo esos aspectos. El derecho de familia tiene que ir bajo esos menesteres. El derecho de familia tiene que ir acorde a estas circunstancias, que no necesariamente son avances, son situaciones que se dieron de un momento a otro, ¿no? Nadie había previsto una pandemia de esta magnitud, ¿no? Que se ha cobrado la vida de muchas personas.
personas de toda clase y condición social, personas que podían incluso enfrentar y que además tenían un sistema socioeconómico importante, personas que han podido enfrentar, que podían haber enfrentado la pandemia premonidas de algunas circunstancias, ¿no? Familias en general. Es ahí donde entra el ámbito pues de la, de la circunstancia que tiene el mundo del derecho para poder ayudar y coadyuvar a que estas circunstancias se den. Así que en mayo de este año salió una ley 31464 donde habla sobre la posibilidad de nuevas regulaciones en el caso del proceso de alimentos. Notificaciones a través de las redes sociales que estamos viendo, vía WhatsApp, indagar, más allá de las facultades que tiene el magistrado, indagar sobre la perspectiva socioeconómica del obligado para que éste pueda cumplir con asistir como corresponde al alimentista. Todas esas circunstancias son importantes y que debemos de analizarlas para poder entender el contexto de las variaciones y, como dije, del mundo del derecho de familia, ¿no? Asimismo, también la tenencia del régimen de visitas ha ido sufriendo pues algunos cambios, ¿no? Algunos cambios que sin duda alguna tienen que ir siempre y en buena cuenta en beneficio del menor, ¿no? Hoy se habla de tenencias compartidas como un aspecto general, ¿no? Situación que estamos totalmente de acuerdo con con que se vea esa perspectiva, porque tanto la mujer como el varón, por tanto la madre como el padre, tienen derecho a tener contacto directo con el menor, siempre y en buena cuenta con el beneficio de su interés propio del menor. Porque el menor siempre tiene que estar beneficiado, porque el menor siempre tiene que estar bajo ese contexto de privilegio que le permita un desarrollo integral. Para eso está la legislación. Tenemos un código de niño y adolescente que se encarga pues de, de legislar con el propósito de que el menor de hoy sea pues el adulto con una sólida formación de principios y valores que le permita ser una persona que sea un aporte a la sociedad, ¿no? De eso se trata, para eso que las normas, para eso existen legislaciones especiales o específicas que permiten en alguna medida de que el menor vaya pues ganando campo expectante para que pueda finalmente ubicarse en un contexto de esa magnitud, ¿no? Por ese motivo es que nosotros nos encontramos de acuerdo con que el mundo del derecho de familia vaya sumándose, ¿no?, en todos estos aspectos generales y donde hay principios fundamentales y sólidos, de tal manera que el legislador vaya observando, vaya ubicándose en un contexto de poder entender la importancia de la familia en la sociedad. La tenencia y el régimen de visitas son dos aspectos fundamentales que han estado en un contexto pues de la de velar y sobre todo en la época esta de pandemia, ¿no?, donde se ha permitido que haya un régimen de visitas a través de una virtualidad, ¿no?, donde el menor podía pues interactuar con el padre, que no podía por obvias razones visitarlo con frecuencia, porque se tenía que respetar un protocolo de bioseguridad. Y el derecho tenía que estar observando detenidamente de cómo se tendrían que manejar estas situaciones. Creo que en buena cuenta ha habido una buena, unas buenas decisiones por parte de los legisladores y por parte de los que administran justicias para poder ayudar a que el menor, en estos casos de tenencia y régimen de visitas, que se encontraban en un cuadro, en un contexto pues, de padres separados, puedan evidentemente estar bajo un criterio de protección y tutela y amparo.
Sin embargo, hay situaciones también que hay que entender y hay que eh, ubicarnos principalmente y hay que analizarlo porque evidentemente en el campo pues derecho de familia, como dije al inicio, es altamente sensible, ¿no? Y yo considero pues, y eso lo hemos también manifestado a través de estos canales que nos permiten un poco manifestar algunas ideas, que aquellas personas que están, aquellas personas que están involucradas en administrar justicia o en contribuir con la administración de justicia, tengan a bien la posibilidad pues de eh, capacitarse y además tener la, el expertise, si cabe el término, de tener una capacidad de raciocinio que permita ayudar, que permita ayudar a la familia a que permita ayudar a la familia a que evidentemente tenga una solidez dentro del contexto social, no solamente por las normas, sino, sino por esa capacidad que tienen sus operadores de justicia. Porque cuando se trata pues de la familia, el que le toca administrar justicia tiene que tener esa capacidad rápida de poder administrar a través de los poderes que le da el Estado esa justicia que es tan aclamada por la familia, ¿no? Yo lo digo con un poco de pena, si cabe el término, y en algunos casos con un poco de ira, cómo es que algunos magistrados no tienen esa capacidad de raciocinio especial con respecto a temas tan sensibles como la familia, ¿no? Por ejemplo, un proceso de alimento, con lo que estamos hablando hace unos minutos, debería ser pues algo sumamente eh, rápido, una celeridad especial en el caso pues que se haya demostrado ya el entroncamiento familiar, ¿no? Y además en el caso que se haya demostrado que el obligado está en posibilidades de poder cubrir las necesidades del alimentista, ¿no? Situaciones que no admitirían ninguna duda. Sin embargo, hay procesos de alimentos que están siendo dilatados, que están siendo postergados, que están siendo en alguna medida diferidos, haciendo pues que el interés superior del menor sea un poco relegado, situación que no debemos permitir, ¿no? Porque esto, como digo, es un aspecto general del derecho de familia que se debe siempre y en buena cuenta tener en consideración. Eh, Hasta ahí algunos análisis de algunas figuras relacionadas con estos temas, interesantísimos: matrimonio, unión de hecho, alimentos, tenencia, régimen de visitas. Hay otros tantos como por ejemplo la patria potestad, que bueno, evidentemente está en la tendencia del régimen de visitas. Tenemos otros tantos como por ejemplo la tutela, la curatela, la salvaguardia. Son situaciones, son ya circunstancias que requieren de un análisis mucho más profundo que no voy a abordar el día de hoy porque lo que corresponde en esta primera sesión es hablar sobre aspectos generales. Lo propio también en otras figuras jurídicas que también tienen importancia obligatoria, ¿no? Bueno, me imagino dentro de las sesiones va a haber un capítulo sobre que aborde sobre el derecho alimentario mucho más exhaustivo. Creo que en la siguiente sesión vamos a abordar el tema de la afiliación, que es fundamental, ¿no? La afiliación que permite pues que una persona que no tiene un reconocimiento voluntario se haga a través pues de lo que emana pues el órgano jurisdiccional a través del juez. Situaciones que nosotros tenemos que tener en consideración y muy presente, ¿no? Eh, Como le decía, por nuestra parte nosotros somos partidarios de el mundo del derecho de familia cobre un realce. De hecho, en los últimos tiempos ha cobrado un realce importante, ¿no? Durante mucho tiempo,
lo digo porque ya tengo experiencia en estos temas legales, mucho se dio, mucha importancia o relevancia o realce se dio al derecho patrimonial. De hecho, había muchos seminarios, muchos diplomados, muchas situaciones que estaban vinculadas con temas de carácter, pues, económico, ¿no? Entiendo yo que es fundamental, entiendo yo que es de vital importancia también, pero veo con beneplácito que el mundo del derecho de familia en los últimos tiempos ha ganado un campo expectante y creo que va a seguir ganando, porque hay mucha normatividad que está vigente. De hecho, también incluso hay una ley especial que protege a la familia contra cualquier tipo de violencia, ¿no? Situaciones de esa magnitud son fundamentales y son apropiadas para poder entender el por qué el derecho de familia debe tener estos aspectos tan fundamentales, ¿no? Yo personalmente veo con beneplácito el desarrollo de estos cursos para que uno pueda opinar y que a partir de ahí, como dije al inicio, se puedan investigar estos temas, ¿no? Alimentos, tenencias, régimen de visita, matrimonios, uniones de hecho, incluso disolución del vínculo matrimonial que trae consigo pues unas causales que también se tienen que analizar porque hay algunas que evidentemente hacen que el tema sea mucho más engorroso. Debe ser porque, como lo hemos manifestado también, el derecho de familia es, o mejor dicho, el Código Civil es antidivorcista y y lo que busca es obviamente que haya pues una suerte de que no se pierda la unidad familiar, ¿no? De hecho, cuando hay una disolución del vínculo matrimonial, existe un plazo de conversión. Esto está en el artículo 354 del Código Civil. Un plazo de conversión que hace posible, ¿no? Que hace posible que en caso los cónyuges que están vía proceso de disolución del vínculo matrimonial eh, puedan desistir, ¿no? E indicar al magistrado o a la autoridad competente, que en estos casos también es el notario y el alcalde, eh, tengan a bien a una paralización en cuanto a la disolución del vínculo familiar, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Sí, hemos tenido casos donde, producto de ese análisis y de la importancia que tiene el derecho de familia y la familia en general, eh, ha tenido bien pues la posibilidad de que dos personas que iban camino al rompimiento del vínculo matrimonial hayan desistido y darse una nueva oportunidad para poder enlazarse o para poder ubicarse dentro de un criterio de esa magnitud. Todo esto de la mano, pues evidentemente con la normatividad vigente, actual, o cualquier normatividad que vaya pues en beneficio pues de los particulares y principalmente de la familia, a los efectos de poder entender cuál es el tema de fondo con respecto a, a la familia en general. Eh, Particularmente creo que el mundo del derecho de familia sí debe ser permanentemente inyectado con nuevas ideas, principalmente nuevas ideas que vayan en pro de la familia, ¿no? El derecho de familia requiere, pues, de que las personas que están especializándose, como ustedes, por ejemplo, que llevan estos diplomados en estos menesteres, puedan tener la posibilidad de aportar a que las normas cada vez vayan en franca mejoría. Todo esto con el único propósito de que se entienda de que el derecho de familia debe ser siempre y en buena cuenta respetado y yo creo que debería ser uno de los derechos que tiene mucho más realce, dedicación, respeto,
consideración y un afecto especial, no solamente por parte de las personas que les toca defender una posición de sus patrocinados, sino más bien del juez, que es quien es el llamado a que con sus decisiones contribuya a sentar precedentes importantes para que en adelante se vean pues beneficiados todas aquellas personas que van en búsqueda de justicia, ¿no? Que normalmente son los denominados justiciables. Por eso que es importante, insisto y persisto, de que estas situaciones se vayan viendo desde esa perspectiva. La crítica, el comentario, el cuestionamiento, el análisis, la investigación, la observación, la exhaustividad a la hora de ser acuciosos y minuciosos con el tema del derecho de familia hacen posible de que estos se vean desde esa perspectiva con mucho más objetividad y que hay una contribución especial a los efectos de que se puede entender de manera mucho más viable y amigable el tema de los efectos que tiene el derecho de familia. Ya sea en las figuras que he tomado hoy día como ejemplo, ya sea en los efectos que pudiera tener, por ejemplo, una ruptura matrimonial, o los efectos o consecuencias que pudiera tener la celebración del matrimonio, o las consecuencias jurídicas que puede tener la unión de hecho, o las consecuencias jurídicas que puede tener también la posibilidad de entender ahora que el conviviente es un heredero forzoso, por ejemplo, ¿no? El derecho sucesorio tiene mucha afinidad con el derecho de familia, y por eso es que también la unión de hecho en los últimos tiempos ha ido ganando campo importante en la celebración de los actos que hay dentro del contexto de, su, de los fines que cumple la familia en el mundo jurídico. Creemos nosotros que se debe seguir reforzando, se debe seguir insistiendo, se debe seguir exhortando e invocando a todas aquellas personas que tienen interés en que el mundo del derecho de familia se vea enriquecido día a día, que el mundo del derecho de familia se vea plagado de nuevas ideas, que el mundo del derecho de familia se vea impregnado de buenas intenciones, si cabe el término, en cuanto a transmitir ideas técnicas, ¿no? Porque de lo que se trata es que haya una suerte pues de manifestaciones técnicas que permitan la posibilidad de que personas como ustedes y como yo, y cualquier otra que estén involucradas en este mundo de derecho de familia, aporte realmente con ideas serias, concretas, no solo para la comunidad jurídica, sino para la comunidad en general. Quizás hacia futuro se permita la unión voluntaria y libre de dos personas del mismo sexo, y eso tendrá que ser acatado. Quizás hacia futuro se permita que de repente las causales de divorcio sean disminuidas, o que sean absorbidas, o que sean derogadas algunas. Quizás hacia futuro la unión de hecho tenga la posibilidad de tener dos regímenes patrimoniales. Quizás hacia futuro le hagan un candado, por así decirlo, entre comillas, a la terminación unilateral por parte de un conviviente en el caso de la separación de hecho. Esas situaciones son circunstancias urgentes que debemos observar dentro de la normatividad, ¿no? Y ustedes y mi persona y cualquier otro profesional o particular o un ciudadano que no tenga siquiera formación jurídica y que tenga el interés de poder aportar a la sociedad con un grano de arena, debe empaparse, debe informarse, debe ser consciente de que el aporte que desea hacer vaya en ese contexto de ideas y que le permita pues que hacia el futuro puedan haber autoridades que existen un precedente en beneficio de toda la ciudadanía.
Muy bien. Bueno, vamos a abrir paso a las preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios que pudieran tener ustedes, por favor. No sé si lo hacen a través de chat o a través del micro abierto. Quedo supeditado a las preguntas, dudas, aclaraciones que pudieran tener ustedes. Sí, doctor, hay dos preguntas por el momento. Le voy a leer la primera. Y ¿Cómo dice, no? buenas noches, doctor y compañeros. Recientemente entiendo que se aprobó el proyecto legislativo para que los notarios puedan celebrar matrimonio. Sin embargo, un congresista está promoviendo que la unión de hecho sea reconocida por la RENIEC. Recientemente, la RENIEC se vio involucrada en un problema sobre las actas de defunción. En este contexto, ¿se está perdiendo la seguridad jurídica en estas instituciones a su criterio? ¿Y cuál sería la forma de evitar contingencias? Agradezco la pregunta. Hace algún tiempo atrás lo decía yo, y bueno, no me quiero arrogar el derecho un poco, ¿no? Yo decía hace mucho tiempo atrás que va a llegar el momento que el notario tenga la posibilidad de celebrar matrimonio, ¿no? Debido a que ya está facultado para disolver matrimonios, evidentemente en una escala menor, tampoco le quiero restar la importancia, pero donde no hay manifiesto de litigio, ¿no? Si eso es así, un poco descargaría la labor de la comuna. Lo único que estaría por preverse en ese sentido, yo estoy de acuerdo con que el notario pues, haga las veces de una persona que celebre este tipo de actos, ¿no? Como lo hace el alcalde o cualquier otro que delegue el mismo. Lo único que estaría por verse es que el notario es un funcionario que da fe y además tiene pues una tabla de honorarios que le permite también, a través de ello, hay una contraprestación económica. Desde esa perspectiva no hay ningún inconveniente. Ahora, con respecto a las uniones de hecho, también es interesante que el RENIEC lo pueda ver, porque sería todavía mucho más práctico. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos, lamentablemente, con esta noticia que eh, hace algunos días salieron respecto a las formas operativas que tiene el RENIEC, un poco han dado pie a que hayan ciertas dudas respecto a la información fidedigna que debería brindar. No es posible pues, que hay personas que aparezcan pues, en calidad de fallecidos. Es una situación que parece ser jocosa, pero es bastante seria, ¿no? Sobre todo para nosotros que tenemos formación jurídica, sabemos que la muerte trae consecuencias jurídicas. Así que de esa perspectiva yo creo que no podría, pues, eh, tendríamos que un poco analizar más la figura y además habría que buscar mayores seguridades respecto a la información que recaba la RENIEC, que en los últimos años, valgan verdades, han tenido una labor fundamental, ¿no? Ya desde que se acopia ahí los matrimonios, las defunciones y que se concentra toda esa información ahí, el acta de nacimiento de las personas, yo creo que es fundamental. Yo creo que hacia futuro, con una adecuada solidez en cuanto a la información, en cuanto a sus funciones, en cuanto a su forma de operación, de operar del RENIEC, yo creo que sería muy viable, porque ustedes entenderán que la unión de hecho, pues, si se hace a través de la vía judicial es muy engorroso también. Así que sí estoy de acuerdo con ese tema. Siguiente pregunta. Ya, la siguiente dice, buenas, ya, ya. Buenas noches, doctor y compañeros. En caso de que en algún momento pueda concretarse la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿será factible que este tipo de familias puedan adoptar a niños? Bueno, también lo he manifestado dentro de la disertación que he tenido, ¿no? Si esto llega a materializarse, por alguna razón se tiene que acatar, pero tendría que o ser paulatino las consecuencias jurídicas que pueda traer o simplemente bajo todos los efectos, porque tampoco se le puede poner parámetros, ¿no? Si se permite la unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo, tiene que ser con todas las consecuencias que trae consigo ello, ¿no? Habría que evaluar el proceso de adopción, si también, que básicamente se evalúa ahí el aspecto psicológico de uno y otro, progenitor, que permita pues que el menor adoptado tenga la posibilidad de tener una garantía en cuanto a su formación a futuro.
Sí, doctor, esas son todas las preguntas de parte del público. ¿Alguna otra duda, aclaración? Claro, estimados participantes, si tienen alguna duda, pregunta o consulta, la pueden realizar en estos momentos para que sean O, por, desarrollados. o a través del chat también. Claro. O pueden pedir el micro. Hay muchas preguntas que son interesantes dentro del campo del derecho de familia que hacen posible o que hacen factible viabilizar estos temas del análisis que hemos manifestado. ¿Dudas, aclaraciones? Si hay alguien que ha levantado la mano, ya puede activarlo para que haga su consulta. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? William, creo que se llama, ¿no? William William, Castañeda, ¿podrías me parece. confirmar si ya puedes hablar, por favor, por el chat? O, por favor. Me parece que es William Castañeda. Sí. A ver, ya está activado para que puedas hablar, William. Ahora sí. Muchas gracias. Disculpe. Buenas noches, doctor, y a todos los organizadores. En relación a la pregunta anterior que formulaba sobre el tema de que ahora los notarios tienen esta posibilidad, entiendo que va a salir en trámite la reglamentación para efectos de concretizar ello, y ahora que RENIEC también va a poder efectuar las actas de o reconocer las uniones de hecho, me llamaba la pregunta de que tal vez en un futuro no tan lejano, probablemente salgan propuestas como que RENIEC así pueda hacer como las uniones de hecho, no sé, los matrimonios, y viceversa, ¿no? Entonces, en este triángulo que probablemente me parece en un momento, no se estaría dando algunas situaciones en las cuales nos encontraríamos con matrimonios que pueden realizarse en notaría y que probablemente otra institución también los esté reconociendo, y haya esa falta de asimetría, digamos. Eso era mi pregunta, ¿no? Si es que tal vez la intención de querer hacer más cercano la justicia o las necesidades podría provocar un efecto boomerang, y si es que, o si había una forma de poder ver esas contingencias desde su perspectiva, ¿no? Eso. A ver, doctor William, a ver, estaría de acuerdo siempre y cuando también haya un ente regulador, porque, o sea, yo más o menos entiendo tu preocupación de brindarle pues al RENIEC o al notario la posibilidad de celebrar actos jurídicos tan formales como el matrimonio. De hecho, el alcalde también, incluso el alcalde sin tener formación jurídica es el que celebra matrimonio. El notario sí tiene formación jurídica y podría en alguna medida realizar este tipo de actos desde la perspectiva técnica, ¿no? Mi única, digamos, duda sería eh, quien decide ir a la notaría a celebrar el matrimonio tendría que, en alguna medida, tener presente que los honorarios del notario, pues, tienen un costo considerable. Tampoco no estamos hablando, pues, de sumas exorbitantes, pero por ahí habría que ver la cosa, ¿no? Sobre el factor económico. Entiendo que ahí en las comunas a veces se celebran matrimonios comunitarios, ¿no? Donde el importe del pago por ese concepto es bastante asequible, ¿no? Por ahí sería mi idea. Bueno, con respecto al RENIEC, como dije hace un par de minutos, creo que tendría que dar la garantía, sobre todo si va a reconocer la unión de hecho, porque la unión de hecho trae consecuencias jurídicas que más o menos lo hemos manifestado a lo largo de mi disertación. Es un poco más delicado, ¿no? Igual sería el matrimonio, pero el matrimonio estaría a cargo pues de un notario que es abogado y aparte que es un funcionario que da fe, tiene una responsabilidad. El RENIEC supondríamos, por así decirlo, que tendría que tener una capacitación respecto a las implicancias que tiene la unión de hecho. Para efectos prácticos sería muy interesante, sí. Para efectos prácticos. Sería muy interesante, interesantísimo que sea mucho más rápido ir a que se reconozca la unión de hecho
entre dos personas que ya vienen comportándose como, como corresponde o como manda, digamos, el Código Civil respecto a dos personas que decían hacer una bien común. Lo único que se faltaría es regularizar. Hemos visto uniones de hechos póstumas o reconocimiento de uniones de hechos póstumas, ¿no? Lo cual no ha podido darse pues, en un momento porque ha tenido que ir por un conducto regular, un poco engorroso, dilatorio, que es lo que la vía judicial requiere. Sí, doctor. En vista que son todas las preguntas que se han realizado por parte de los participantes. ¿Cómo no? Bueno, y Sí. a cualquier otro participante que no ha podido plantear su pregunta, lo puede hacer a través de mis redes sociales, estoy como Luis Rioja, me escriben o a través de B-Lawyer me hacen llegar las preguntas para poder absolverlas en su momento. Sí, doctor, de parte del equipo de Biloyer les tenemos nuestra gratitud y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos. De todas maneras, quedo yo agradecido con esa Sí, invitación. doctor, muchas gracias. Que tenga buenas noches. A ustedes. Gracias. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo el día miércoles para la segunda sesión. El video y los materiales van a ser subidos el día de hoy a más tardar mañana. Nos estamos viendo y muchas gracias.